May 18th is the 100th birthday of John Paul II, Pope John Paul II, Karol Wojtyła, born in Poland, Wadowice, May 18th, 1920. He is perhaps the most significant person of the 20th century. Not only as Pope did he help change the direction of the Church, or at least continue the direction set out by Vatican II, by offering throughout his long pontificate a decisive and authoritative interpretation of the teachings of Vatican II, but also as a world leader, he influenced the course of history, bending its arc towards justice by his support of the freedom of the people of Eastern Europe. When he went there in Poland in the summer of 1979 as Pope, he set into motion the events that would culminate in the fall of the Berlin Wall in 1989. He has told us over and over again in countless visits, be not afraid. Don't be afraid to open the doors of our hearts, the doors of our world to Christ. And he has urged us to put out into the deep, confident that the Lord will bless us, that the Lord will help us grow in faith, in hope, and in love. What has the life, the person, the magisterium of St. John Paul II done in your life? Juan Pablo II nos dejó un legado inmenso, pero un hombre que experimentó tanto dolor desde muy joven tocó mi corazón cuando nos enseñó sobre el valor salvífico del sufrimiento. Responde al odio y la violencia con el poder fascinante del amor. Mi vida cambió al estar frente a San Juan Pablo II en su segunda venida a nuestra Guatemala. JP2 showed me my role in the church. He taught me about human dignity and human love. He inspires me to dive deeper in devotion to Mary, to Christ, and his cross. Man cannot fully find himself except through a sincere gift of himself. JP2, pray for us. Saludos, mi nombre es Johnny Domínguez de República Dominicana. Quiero expresar en esta celebración de los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II, expresar realmente lo que me ha marcado dentro de su vida de él como Papa. Y ha sido su amor hacia los demás, su cercanía con las personas, esa cercanía que se visualizaba en cada viaje apostólico que hacía, en cada momento, en sus escritos, que he tenido la oportunidad de leer varios, cuando hice los estudios de filosofía. Fe y Razón fue una encíclica que me encantó, los planteamientos que hace San Juan Pablo en la misma. Y San Juan Pablo me marcó mucho por ese amor fraterno, su caridad, esa cercanía como ser humano, que es lo que nos da a nosotros ese seguimiento a parecernos a Jesús. Jesús era cercano, Jesús iba de las personas, Jesús buscaba y Jesús daba amor. Y eso lo reflejó San Juan Pablo II. Eso a mí me ha marcado y realmente me ha servido mucho en mi formación como cristiano. Así que yo le pido a San Juan Pablo II que siga intercediendo, así como lo hizo dentro de su pontificado aquí en la tierra, que desde el cielo también siga intercediendo por nosotros, que nos siga impulsando a buscar de María. Ese amor y esa entrega a la Virgen para mí también ha sido muy importante y San Juan Pablo nos los enseñó. Gracias, San Juan Pablo, ruega por todos nosotros.
Madre Adela, un abrazo desde aquí, desde República Dominicana. Que Dios siga bendiciendo el ministerio que usted lleva con todo el instituto, con todas las religiosas. Muchas gracias por esta oportunidad. Hi, I'm Sally Flowers from Sugar Land, Texas, and Pope John Paul has touched my heart through this quote. Right from the beginning of my ministry in St. Peter's in Rome, I consider this message of divine mercy my special task. Providence has assigned it to me in the present situation of man, the church, and the world. Te quiere todo el mundo, desde Guatemala. Mi nombre es Lucía Andrade. Cuando me enteré que las reliquias de Juan Pablo II nos visitarían en la ciudad de Cuenca, traídas por las madres de los corazones traspasados de Jesús y María, me llené de emoción, me puse muy contenta al saber que las reliquias de un santo a quien tanto amo y que muchísimas personas también aman y admiran por sus dones, por sus virtudes, por su don de gentes, nos visitaría. Me puse muy contenta. Me sentía muy bendecida y cuando estuve en la Catedral de Cuenca tuve la oportunidad de estar acompañándoles como escolta por unas horas y me pude dar cuenta de la inmensa cariño, amor que muchísimas personas de Cuenca le tenían a este santo, porque acudieron a la Catedral de Cuenca de una forma tan increíble que se sentían también, yo pienso, ellos bendecidos por esta visita. Yo espero que en el futuro este santo tan grande, estas reliquias nos vuelvan a visitar para así muchas personas puedan pedirle su intercesión ante sus necesidades ante el Señor. Muchas gracias. Me impactó su rostro, refleja a Cristo, diciendo en Cuba, país comunista, no tengan miedo, no tengan miedo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me llamo José Segovia y quisiera compartir con todos ustedes la experiencia que tuve con la visita de la reliquia de San Pablo II a la ciudad de Cuenca, gracias a la gestión de las madres de los corazones traspasados de Jesús y María. El poder orar y reflexionar en presencia de la reliquia de un santo que tanto admiraba fue una verdadera experiencia religiosa y una oportunidad para darles gracias a Dios y a su Madre la Virgen Santísima por intermedio de San Pablo II por todas las bendiciones que recibimos todos los días. Muchas gracias. La frase que más me gustó cuando vino el Papa Juan Pablo II fue totus tuus. Entregada a la Virgen María gracias a Juan Pablo II. Gracias. Desde aquí de Guatemala estoy enviando este video para darle gracias a Dios por la vida del Papa Santo Juan Pablo II, que vino a Guatemala en 1983. Yo estuve muy cerca de él e impactó nuestras vidas con su presencia. No estuvimos muy cerca, pero fue una bella experiencia estar cerca de él. Gracias. I remember that my first exposure to John Paul II was when Father Joe gave a little mini course at St. Patrick's Church here on theology of the body. And I thought that was really awesome. What an amazing contribution just that was to the world. He is a remarkable man. I heard his autobiography or his biography during a retreat when it was spoken, and what an amazing man, an amazing life. And here's Diane. Hi, Mother and sisters. We're so happy to be part of the spiritual family and to have this opportunity on the 100th anniversary of his birth. And I just want to say that just briefly, my family, my mother's family was Byzantine, and they came from Central Europe.
So when John Paul II was elected Pope, although they were not Roman Catholic, they still were under the Pope, they were so thrilled. So it was, I believe, in 79 when he came to the Washington area, and my parents came out, and we went to the Mass on the Mall in Washington, and we were there, and was, so many people, but we saw him at a distance in the car, and was a huge moment for us as a family. So when Father Joe introduced us to you, Mother, and brought us to Miami, and we were trying to discern whether we wanted to approach you about becoming members of the spiritual family. When I found out that John Paul II was the spiritual father of the family, I just felt I was home. And so we are here in Maryland, but united with you in heart and in spirit on this very beautiful day. God bless you all. Me impactó mucho como San Juan Pablo II sufrió tanto en su vida y perseveró en ayudar a los demás. Me enseñó que el amor lo explica todo. Para mí, el impacto en mi vida de San Juan Pablo II fue que él sí pudo perdonar a su agresor que intentó contra su vida. Y hoy que estamos celebrando el centenario de nuestro Papa peregrino, San Juan Pablo II. Pablo II ha sido mi guía espiritual y se lo he transmitido a mis hijos todo lo que él me ha iluminado en mi mente, y tengo la sanación de una nieta. Hola, Johnny Domínguez de República Dominicana. Lo que me impactó de San Juan Pablo II fue su cercanía con los demás. Esa cercanía amorosa, de tanta entrega hacia los demás, como Cristo Jesús. Gracias. Thank you, John Paul, for always reminding us to not be afraid. Paul II has really inspired me to really rely on and trust in Mary, and he's the reason that our entire family did the Marian consecration. A través de una oración elevada al cielo en un gran momento de tribulación, San Juan Pablo II llega a mi vida en un aeropuerto, a través de su reliquia de la mano de Sister Ana Margarita. Y es a partir de ese momento que creo profundamente en la santidad como un hecho real. Y San Juan Pablo II se convierte en el santo de mi vida. En este mismo momento lo estamos haciendo para decirles que San Juan Pablo II, me acuerdo en Cuba cuando dijo, ra es mexicano. Son cubanos que parecen mexicanos, y los muchachos estaban aplaudiendo ahí en la Papa, I love you. From the first Saint movie I remember watching to the Newman Center I attend to bringing me my first Catholic acting gig. St. John Paul II, thank you for encouraging me to be not afraid to open wide the doors of my heart to Christ, and for teaching me that it is Jesus who stirs in me the desire to do something great. His deep understanding of the dignity of the feminine heart, and for communicating this to the whole church, and for helping me to find my vocation.